Ya, ¿sale? Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que se encuentre muy bien y ya como acomodándome, ¿verdad? Aquí mi cabello. Entonces, el día de hoy vamos a continuar viendo un tema que se refiere de una manera muy especial con la teoría de la relatividad. Que recordando, creo que igual quedó pendiente un video, ¿no? Que de hecho estábamos viendo la clase pasada sobre historia de la física. Entonces todavía tenemos tiempo, creo que nos quedaban, creo como 20 minutos, ¿no? Pero vamos a, no sé si terminaron de ver el video ustedes, ingenieros, no recuerdo, ¿o sí? ¿Me escuchan? Sí, el de la historia de la física, sí. ¿Sí lo terminaron de ver? ¿No lo terminamos de ver, o sí? Se quedó en el minuto 36, me parece. Sí, ok. Vamos a terminar y ya pasamos a ese tema, ¿no? A ver, vamos al 36. Turutum, 36, a ver. Donde aparece Miko Kaku, sí, Miko Kaku. Donde empiezan a entrevistar de las ondas y todo eso. Ok, ahí vamos a empezar. Ok, déjenme les comparto la Imagination. ¿Y qué tal? ¿Cómo se pasaron el fin de semana? ¿Mandé? Bien, profe. Ok, me parece bien. Qué bueno. ¿Minuto qué me dijimos? ¿20 qué? Creo que sí lo terminamos, profe. ¿Sí lo Ya no me terminamos? acuerdo. Creo que sí. Dicen que sí. Sí, profe. ¿Ah, sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a ver entonces otro video. Vamos a detenerlo. Y pasamos con otro que también se me hace muy interesante, que tiene que ver con la teoría relativista de quién, pues de Albert, de este cuatacho, ¿no? Pues bien buena onda, ¿no? Entonces ahí tenemos el video que ya les compartí en la pantalla. Es un documental de una pues, televisora muy, muy importante en Estados Unidos, en Inglaterra, o en este caso en Gran Bretaña, que también así se le nombra. Es un canal de televisión y de radiodifusión, entonces nos va a hablar sobre lo que se refiere a la teoría relativista de Albert Einstein, que de hecho aquí lo menciona, ¿no? Aquí parte del texto dice, ¿qué es la teoría de la relatividad de Einstein y por qué fue tan revolucionaria? Entonces vamos a ver este video. Recuerden que tienen que subir sus resúmenes a la plataforma, ¿no? Entonces voy a reproducirlo, me dicen si se escucha bien, ingenieros. Nuestra forma de entender el universo tiene un antes y un... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien, ingenieros? Sí, Sí, profe. profe. Ok, entonces ahorita voy a reproducir este video, les comparto la dirección a través del chat de la plataforma que usamos, ¿ok? Dura aproximadamente 4 minutos, 4 y 20, ¿no? Va, Nuestra forma de entender el universo tiene un antes y un después de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Gracias a ella fue posible explicar desde el origen del universo y la órbita de los planetas hasta los agujeros negros. Su teoría también tuvo aplicaciones prácticas como la invención del GPS. De hecho, fue una idea tan revolucionaria que es difícil compararla con cualquier otra teoría de la historia del conocimiento científico. Pero ¿de qué trata la teoría de la relatividad general? Cuando Einstein la publicó en 1915, la física llevaba 200 años regida por las leyes de Isaac Newton. Su reinado científico era fuerte, a pesar de que había algunos aspectos en los cuales sus leyes no eran del todo exactas. Esto pasaba, por ejemplo, con la gravedad, esa fuerza que según Newton nos mantiene sobre el suelo de la Tierra y hace que los planetas se muevan alrededor del Sol. El concepto funcionaba muy bien para los fenómenos terrestres, pero no a escala planetaria. Aún así, en aquel entonces, Newton era un intocable, no para Einstein. Él lo que hizo fue plantear uno de sus famosos experimentos imaginarios para explicar por qué Newton estaba equivocado. La idea era esta: si los planetas se mueven alrededor del Sol, solo atraídos por la fuerza de la gravedad, ¿qué pasaría si de repente el Sol desapareciera por completo? Según Newton, los planetas dejarían sus órbitas al instante. Pero Einstein creía que la luz era lo más veloz del universo, más que cualquier cuerpo con masa, más que la gravedad. La luz del Sol tarda 8 minutos en recorrer los casi 150 millones de kilómetros que lo separan de la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que la Tierra abandone su órbita antes de que los terrícolas dejen de ver al Sol brillar? Es aquí donde aparece la genialidad de Einstein.
Primero que nada, imaginó las tres dimensiones del espacio y la dimensión del tiempo juntas y le llamó espacio-tiempo. Luego demostró que ese espacio-tiempo no es simplemente un escenario donde la física sucede, es en verdad un protagonista. Piénsalo así. Imagina que el espacio-tiempo es como una especie de cama elástica. El Sol, por ser una estrella tan masiva, es como una bola pesada que al ser colocada sobre esa cama elástica hace que la tela se curve. Ahora, la Tierra y los otros planetas del sistema solar, por ser más pequeños, son como pelotas más ligeras. Entonces, cuando uno lanza una de ellas sobre la cama elástica, la pelota no avanza en línea recta. Lo que le pasa es que sigue la deformación o curva que esa gran bola pesada provocó en la tela. Lo que esta metáfora ayuda a ilustrar es que, según la teoría de la relatividad general, el Sol es un cuerpo tan masivo que obliga a los planetas a seguir la deformación que él mismo provoca en el tejido del espacio-tiempo. Volvamos entonces al escenario hipotético. Profe, dejó de compartir pantalla. Tiene el micrófono apagado también. Sí, me dicen que no les compartí pantalla. Es que sí se estaba viendo, pero después se quitó. Oh, a ver, vamos a ver qué pasó. A ver, me dicen que ya se ve mejor. Ya regresó, ¿verdad? Sí, ya. Sí, profe. Entonces, ¿en dónde se quedaron? A ver. Nuestra forma de entender el ¿Sí se ve bien? ¿Ya se ve bien, ingenieros? Sí, profe. Ok, va. Cierro mi micrófono. universo Entonces. tiene un antes y un después de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Gracias a ella fue posible explicar desde el origen del universo y la órbita de los planetas hasta los agujeros negros. Su teoría también tuvo aplicaciones prácticas, como la invención del GPS. De hecho, fue una idea tan revolucionaria que es difícil compararla con cualquier otra teoría de la historia del conocimiento científico. ¿Pero de qué trata la teoría de la relatividad general? Cuando Einstein la publicó en 1915, la física llevaba 200 años regida por las leyes de Isaac Newton. Su reinado científico era fuerte, a pesar de que había algunos aspectos en los cuales sus leyes no eran del todo exactas. Esto pasaba, por ejemplo, con la gravedad, esa fuerza que, según Newton, nos mantiene sobre el suelo de la Tierra y hace que los planetas se muevan alrededor del Sol. El concepto funcionaba muy bien para los fenómenos terrestres, pero no a escala planetaria. Aún así, en aquel entonces, Newton era un intocable, no para Einstein. Él lo que hizo fue plantear uno de sus famosos experimentos imaginarios para explicar por qué Newton estaba equivocado. La idea era esta: si los planetas se mueven alrededor del Sol, solo atraídos por la fuerza de la gravedad, ¿qué pasaría si de repente el Sol desapareciera por completo? Según Newton, los planetas dejarían sus órbitas al instante. Pero Einstein creía que la luz era lo más veloz del universo, más que cualquier cuerpo con masa, más que la gravedad. La luz del Sol tarda 8 minutos en recorrer los casi 150 millones de kilómetros que lo separan de la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que la Tierra abandone su órbita antes de que los terrícolas dejen de ver al Sol brillar? Es aquí donde aparece la genialidad de Einstein. Primero que nada, imaginó las tres dimensiones del espacio y la dimensión del tiempo juntas y le llamó espacio-tiempo. Luego demostró que ese espacio-tiempo no es simplemente un escenario donde la física sucede, es en verdad un protagonista. Piénsalo así. Imagina que el espacio-tiempo es como una especie de cama elástica.
El Sol, por ser una estrella tan masiva, es como una bola pesada que al ser colocada sobre esa cama elástica hace que la tela se curve. Ahora, la Tierra y los otros planetas del sistema solar, por ser más pequeños, son como pelotas más ligeras. Entonces, cuando uno lanza una de ellas sobre la cama elástica, la pelota no avanza en línea recta. Lo que le pasa es que sigue la deformación o curva que esa gran bola pesada provocó en la tela. Lo que esta metáfora ayuda a ilustrar es que, según la teoría de la relatividad general, el Sol es un cuerpo tan masivo que obliga a los planetas a seguir la deformación que él mismo provoca en el tejido del espacio-tiempo. Volvamos entonces al escenario hipotético de qué pasaría si el Sol desapareciera. De acuerdo con Einstein, su desaparición formaría una ola gravitacional que viajaría hasta los planetas a la misma velocidad de la luz. Por lo tanto, dejaríamos de ver al Sol brillar al mismo tiempo en que la Tierra perdería su órbita. Palabras más, palabras menos, lo que Einstein planteó es que los planetas no orbitan alrededor del Sol por la gracia de la fuerza de la gravedad, sino por la propia geometría del espacio-tiempo. O sea, nos mostró que estábamos viendo el universo entero de la forma equivocada. Claro que no toda la comunidad científica estuvo de acuerdo con él. Al fin y al cabo, no muchos estaban dispuestos a que un treintañero destronara a Newton. Tuvieron que pasar 4 años para que la teoría de la relatividad general fuese probada con un experimento práctico. Solo entonces, la teoría logró total aceptación y convirtió a Einstein en el físico más famoso del mundo. Pero en realidad hizo también algo más. Lo transformó en el ícono del genio loco que no teme a pensar distinto. Si tienen algún comentario o sugerencia, escríbanos. Estamos leyendo sus mensajes en todo momento y todo lugar. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para ver los últimos videos de BBC Mundo. ¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué les pareció? El tiempo relativo. Sí, adelante, ingenieros, comenten. Adelante, pareja 10-4. Adelante, ingeniero Fátima, por favor. Pero entonces, si se desorbita todo, ¿cuánto tiempo tardaríamos en darnos cuenta de que ya no está el Sol? Pues Y yo si creo es de que noche, espera, y si es de noche, ¿cómo nos daríamos cuenta? Porque pues está oscuro. ¿Y cómo sería? no, pues la ley de la gravitación, o sea, es que el Sol de cierta manera es una atracción muy grande hacia todos los planetas. Entonces, como puso en el video, si ese Sol hace un agujero, ¿qué sucede? Pues todos los planetas se van a atraer hacia él, de cierta forma, y bueno, ahí va a convertirse en un famosísimo agujero negro, ¿no? Que es lo que menciona, pero sí se observaría en muchos fenómenos, ¿no? En este caso, pues sería oscuro prácticamente todo lo que recibiríamos. La oscuridad seguía siendo la oscuridad, porque sin haber esa luz que de hecho tenemos ahorita, pues obviamente que todo va a estar oscuro y seguiríamos viviendo en oscuridad, en oscuridad. Esa sería como que una manera de darnos cuenta. Pero claro, obviamente que si explota, pues va a haber una radiación muy grande, que de por sí hay imágenes, cuando están las explosiones solares, a ver si encuentro una imagen, de las explosiones solares, cómo nuestra atmósfera nos protege de esos problemas, fíjense, esa radiación solar. Vamos a poner aquí. Por ejemplo, hace muchos años, en países, no era muy común que por ejemplo, anteriormente hay países donde ellos decían, bueno, yo llegué a escuchar, ¿no? Donde decían que no te expusieras tanto al sol. Incluso les decían, a partir de este momento, la gente que decía que estaban en las playas, les decían, pueden asolearse. Después de este tiempo se regresan porque aumentaban los índices de luz ultravioleta. Y eso, pues, ¿qué hacía? Pues provocaba quemaduras y a la larga cáncer. Y ahorita en la actualidad, pues ya es muy peligroso el estar expuesto a uno tanto tiempo. Déjenme ver este video, ¿eh? Pero sí, de otra manera, ese sería un fenómeno que nosotros nos diéramos cuenta, ¿no? La cuestión de la gravedad y sobre todo, mira, a ver, no es que no se alcance a escuchar el audio.
Pero, por ejemplo, esa es una imagen. Déjame. A ver si los puedo compartir. Se llama... Bueno, yo puse la manita. Pero ahorita va ingeniero Paola, ahorita le comentamos. Mira, eso se llama tormentas solares. ¿Sí pueden ver la imagen? ¿Sí pueden ver la imagen? La nueva temporada de tormentas solares será... Bueno, esta fecha necesito corroborarla. Pero observen cómo están las reacciones del Sol, miren. Cómo están todo esto, cómo están cambiando. Y es mucho calor, muchísima temperatura. Entonces, esto que estoy viendo aquí arriba, no sé si lo observan, en esta parte superior, esto como color rojo, ¿sí lo observan? Esta parte de aquí, ¿sí lo observan? Esos cambios. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esos vienen siendo los campos, ese es el Sol. Entonces, cuando hay explosiones solares, sí se fijaron aquí cómo se va comportando eso, por ejemplo, esos campos, vamos a llamarlo de esa forma. Entonces, cuando son muy grandes, son expulsados. Miren esta parte de aquí, cómo está la reacción, esta parte. Entonces, todo esto nos llega a la Tierra. ¿A través de qué? ¿Sí observaron aquí cómo hizo esa pequeña explosión? Entonces, si llega a suceder eso, pues va a haber un cambio muy fuerte. Va a haber fragmentos que van a volar y de una otra manera, pues nos va a generar muchos daños a nosotros como seres humanos, ¿no? Que en esta época no nos va a tocar, eso téngalo por seguro. Generaciones más adelante, pues probablemente les llegue a suceder este tipo de cosas. Pero si llega a desaparecer, no olvídense, pues no vamos a tener muchos alimentos. Es como en aquella ocasión que sucedió hace algunos años, voy a dejar de compartir. Como hace muchos años, cuando platican que en este caso se tiene documentado que cuando yo... perdón, adelante, ingeniera Paola de Jesús Alvarado, por favor. Mi pregunta era, profe, que si usted cree que sería posible que algún día el Sol llegue a desaparecer, ¿pero sería por las explosiones? Pues más bien, mira, como todo tiene un determinado tiempo, todo es relativo, ¿no? De cierta forma. Entonces, según el Sol, necesitaría ahorita checar, pero él ya tiene una gran cantidad de años. Eso lo tiene calculado. ¿Y cuándo se acabaría? Pues obviamente, ¿no? Como todo, se termina, se acaba. Y obviamente que no vamos a tener luz. En este caso es energía solar que nos sirve, pues, para muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cuánto nos vaya a durar? La verdad desconozco. Sería cuestión de buscar aquí, básicamente esa información. ¿Cuánto nos duraría, no? ¿Cuál sería la vejez? ¿Vale? Del Sol. Mira, aquí hay un video que dice hasta cuándo vivirá el Sol, pero no menciona así mucho. A ver. Se formó hace 4.600 millones de años. A ver, les voy a compartir este video, Se me hace interesante. Se llama La muerte del Sol. Para que pues, tengamos un poquito de lo que vamos a ver, ¿no? ¿Hasta cuándo vivir el Sol se llama? ¿Sale? Ahí está. ¿Sí lo pueden ver en pantalla, ingenieros? Sí, profe. Ok, lo voy a reproducir, Ahí va. Su luz es una... ¿Se escucha el audio? Sí, profe. Ok, bueno, va, ve el video. Las pocas cosas que tenemos totalmente garantizadas a lo largo. Su luz es una de las pocas cosas que tenemos totalmente garantizadas a lo largo de nuestra existencia. Sentimos que siempre estuvo y siempre estará, iluminó los días a los dinosaurios, calentó la piel de nuestros tatarabuelos, calentará la de nuestros tataranietos y seguirá presente cuando en nuestro planeta ya no quede rastro de vida. Y sin embargo, el Sol también morirá. La estrella alrededor de la cual giramos se formó hace unos 4.600 millones de años con el colapso gravitacional de una nebulosa formada principalmente por helio e hidrógeno, que conforman el 98% de la masa del Sol.
De la misma nebulosa, durante los siguientes 600 millones de años, se fueron formando los planetas, las lunas y los cinturones de asteroides, hasta que el Sol entró en su etapa actual, la más estable, llamada secuencia principal. Desde hace ya 4.000 millones de años, el Sol quema millones de toneladas de materia por segundo, sobre todo hidrógeno, volviéndose más denso en su interior y al mismo tiempo más caliente y brillante en su superficie. Cada 100 millones de años, su brillo aumenta un 1%. Dentro de 1.000 millones de años, cuando sea un 10% más brillante que hoy, evaporará los ríos y los mares de nuestro planeta, volviéndolo inhabitable. En contrapartida, derretirá el hielo de Marte, que podría comenzar a albergar condiciones para la vida. 2.000 millones de años más tarde, su temperatura en constante aumento volverá a cubrir de líquido nuestro planeta, pero en este caso, de burbujeantes lagos de aluminio y cobre. Cuando su principal combustible, el hidrógeno, esté a punto de agotarse, la temperatura del Sol se estancará y comenzará un paulatino descenso. Al mismo tiempo, su tamaño empezará a aumentar vertiginosamente y en su expansión absorberá a Mercurio, a Venus y puede que a la Tierra. Dentro de 5.000 millones de años emitirá la mitad de calor que actualmente, pero su radio será 256 veces superior. Bajo estas condiciones, la única y remota posibilidad de vida en nuestro sistema solar estará en Titán, una de las lunas de Saturno. Para entonces, el Sol, transcurridos 12.000 millones de años desde su nacimiento, ya se habrá convertido en una gigante roja. En esta etapa final como estrella activa, durante sus últimos 120 millones de años, su comportamiento será cada vez más impredecible. Su tamaño y luminosidad sufrirán repentinos aumentos y reducciones. La fusión de carbono junto con restos de helio y de hidrógeno expulsará al espacio grandes porciones de su masa en forma de nebulosa. Ya no habrá ninguna esperanza de vida en su entorno. Y seguirá enfriándose lentamente hasta convertirse en una enana blanca, con una temperatura 15 veces inferior a la actual y la mitad de su masa. Durante los aproximadamente 1.000 billones de años siguientes, muchos más de los que tiene hoy el universo, perderá más y más calor, más y más brillo, hasta enfriarse y apagarse por completo, quedando reducida a una amalgama de materia degenerada, invisible e indetectable. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, ingenieros? Pues todavía hay sol para rato. ¿Verdad? Nos va a tocar a nosotros, como dijo, ¿no? Hasta nuestros nietos. ¿Mandé? A mí lo que me da duda es de que si entonces, por ejemplo, entre comillas, el Sol se está desgastando, ¿esto no provocaría que reduzca su tamaño? A ver, otra vez. Se dice que, por ejemplo, el Sol cada vez se está apagando un poco más con el paso del tiempo, ¿por qué su tamaño no reduce? Bueno, a lo mejor, bueno, no sé, desconozco plenamente por qué el tamaño no reduce. Yo creo que a lo mejor sí, pero no se menciona en el texto, ¿no? O no lo menciona en el video, pero yo creo que sí debe suceder un cambio, ¿eh? Sí, es que, bueno, si dicen que poco a poco se está acabando, pues un cambio debe de tener, se debe de comprimir, ajá. Así es, como que no lo mencionan, pero probablemente sí, a lo mejor lo más seguro es que sí. Sí, sería cuestión de buscar ese dato y a lo mejor ahí vamos a encontrar, de acuerdo a la tecnología, que han hecho medidas de su tamaño y a lo mejor conforme va sucediendo eso se va desgastando, ¿no? Y se va acabando. O sea, su diámetro empieza a reducirse, ¿no? Así es. Bueno, espero haber contestado su pregunta que me comentaban del Sol. Y pues ahí está, ¿no? ¿Algún otro comentario, ingenieros? No, profe, ninguno. Ok, vamos a ver otros videos también relacionados a la teoría de la relatividad. Y para ello aquí les voy a compartir este video. Ay, se me movió. ¿Qué es la gravedad? Y la gravedad no es una fuerza. Hay que hacer una pequeña relación con lo que tiene que ver con la teoría de la relatividad, ¿no? Déjenme les comparto esta parte. ¿Sí pueden ver la pantalla donde dice la gravedad no es una fuerza? ¿Sí? ¿Ya lo identifican? ¿No, ingenieros?
Creo que no, profe, está profe. un anuncio. No, todavía estamos en el anterior. Vamos a ver. Ahí está. Debe ser este. No. Ah, sí es este. Permítame. Turu. Creo que se está, ¿eh? Ahí les va. ¿Sí se ve la pantalla, ingenieros? Sí, profe. De como un tipo sol, pero dice cuánto. ¿Sí? Sí. Ok, vamos a escuchar este video. Va. Vamos a meternos en la cabeza de Albert Einstein. Voy a llevaros por el que se piensa que fue el camino que le llevó a descifrar el gran secreto de la gravedad. Un enigma que no requería de complicados y sofisticados experimentos, solamente de una idea genial. Vamos a ver cómo la naturaleza nos muestra que la gravedad no es una fuerza, sino la manifestación de algo mucho más fantástico. Atentos, porque vienen curvas. Imagínate esto. Estás encerrado dentro de una caja, opaca y sin ventanas. No puedes saber qué está pasando fuera de ella, pero sospechas que la caja está girando en torno a algo. ¿Cómo podrías saber que estás aquí metido rotando? Porque dentro parece que estamos parados en el espacio. Bueno, puedes hacer un sencillo experimento quitándote un zapato y dejándolo en el aire. Si realmente la caja está quieta, en el vacío, el zapato se quedará quieto flotando. Sin embargo, si es cierto que la caja gira, entonces al quitar el contacto del zapato con la caja, las fuerzas que lo mantenían rotando solidariamente contigo han desaparecido, haciendo que el zapato siga una trayectoria en línea recta. Desde tu perspectiva, el zapato se empezaría a mover como por arte de magia hacia una de las paredes. Acabas de pillar a la fuerza centrífuga, por lo que ya sabes que no estás quieto, estás girando. Algo parecido puede hacer una persona dentro de una caja que acelera en una cierta dirección. Si deja su zapato en el aire, debido a que la velocidad de la caja sigue aumentando, pero la velocidad del zapato ya no lo hace, puesto que no está en contacto con ella, este acaba quedándose rezagado y chocando contra una pared. Así que, dado que el zapato no se ha quedado flotando, el tipo de la caja puede saber que está siendo acelerado y además saber en qué dirección, la contraria del zapato. Y oye, ¿qué me decís de estar encerrado en una caja que se mueve a velocidad constante? ¿El truco del zapato también funciona para saber si estás parado o no? Pues la verdad es que no. Si sueltas el zapato en el aire, se va a seguir moviendo con la misma velocidad que llevaba. Inercia. Así que desde tu punto de vista, parece flotar. Es más, no es solo el truco del zapato. No existe ningún tipo de método o experimento que puedas hacer dentro de la caja para saber si te estás moviendo o no. Estar flotando en el espacio y estarse moviendo en línea recta a velocidad fija son dos situaciones que no se pueden distinguir. De hecho, si le preguntas a las mismísimas leyes físicas cuáles son los tipos de cajas que no puedes diferenciar respecto a estar dentro de una caja quieta, sin que aparezcan fuerzas misteriosas de la nada, las leyes te dicen que solo hay una, la caja que viaja a velocidad constante. Todo lo que experimentes dentro de esta caja sucederá de igual manera que en una parada. Esta es una relación muy estrecha entre dos perspectivas del mundo. Por eso fue inmensa la genialidad de Einstein al darse cuenta de que esta relación no es de dos, sino de tres. Hay un tercer tipo de caja que no se puede diferenciar de ninguna manera de estar flotando. Una caja muy pequeña que cae. Imagina que te meto dentro de una caja a gran altitud y la suelto. Todo el grupo será acelerado contra el suelo por la gravedad. Podrías pensar que este es el mismo caso de antes, una caja que acelera, y que con solo quitándome un zapato podría averiguar que estoy aquí metido. Pero lo cierto es que aquí ese truco no funciona, porque primero, uno no puede librarse de la gravedad. En la primera caja, al poner tu zapato en el aire y rehuir el contacto con las paredes, estabas eludiendo la fuerza que ejecutaba la aceleración, pero en la otra caja tú no puedes evitar a la gravedad. Por el mero hecho de tener masa, vas a caer. Y segundo, porque todas las cosas caen al mismo ritmo. Si esperas que el zapato, por ser más ligero que tú, vaya a caer de manera distinta, y así darte cuenta de dónde estás metido, te estás equivocando. Todo cae de la misma manera. Así que desde la perspectiva de dentro, vas a ver el zapato flotando delante de ti, como si estuvieras parado. Es decir, que es justamente ese punto raro que tiene la gravedad, que todos los cuerpos sin importar su masa caigan a la vez, lo que hace que esta caja sea indistinguible de estar en reposo.
Bueno, realmente estoy mintiendo un poco. Si nos ponemos quisquillosos, hay una manera de pisparse que estás cayendo. El culpable es que la atracción hacia el suelo no es totalmente paralela. Hay una pequeña inclinación debido a que todo lo que cae quiere ir al centro de masas de la Tierra. Eso hace que si coloco mis 2 zapatos en los extremos de la caja, los suelto y espero el suficiente tiempo, veré cómo esos zapatos se van acercando el uno al otro. Fuerzas misteriosas que me indican que estoy cayendo. Pero, si concibo una caja lo bastante pequeña como para que no puedas alejar demasiado tus zapatos y solo te dejo hacer experimentos por un periodo corto de tiempo, entonces esta caja sí que es totalmente indistinguible de estar flotando en el espacio. Estas son las condiciones de localidad. Y sí, sé que son un poco estrictas, pero lo sean o no, esta es una caja perfectamente válida y merece tener un lugar en el trío. En resumen, caer en estas condiciones es equivalente a estar quieto. Este es el principio de equivalencia fuerte. No sé si lo veis, pero esto es muy extraño. Las leyes físicas dejan muy claro que lo único indistinguible del reposo es ir a velocidad constante y en línea recta. Y sin embargo, tenemos aquí delante una caja que acelera y que cumple lo mismo. Y se pone aún más raro cuando te das cuenta de que orbitar también es caer. Una caja trazando elipses alrededor del Sol, bajo las condiciones de localidad, también son unas circunstancias indistinguibles de estar quieto flotando. Que se lo digan a la gente de la estación espacial. Así que, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo es posible que orbitar trazando curvas también esté aquí? A Einstein le costó mucho tiempo responder a esta pregunta, pero eso no quita que la solución fuera genial. No es que la caja se esté moviendo con una trayectoria curva. En cierto sentido, ella viaja en línea recta y a velocidad constante, solo que se mueve por un camino en el espacio y en el tiempo que está curvado. Vamos con el mítico ejemplo de las hormigas. Tienes a 2 pequeñas hormigas en la superficie de una esfera muy grande, aunque ellas no pueden notarlo. Y es que solo mirando a su alrededor, no pueden diferenciar estar en una esfera enorme de estar en una superficie plana. Al igual que le pasa al tío de la caja pequeña que cae, también sufren unas condiciones de localidad. Estas hormigas deciden hacer un experimento. Se ponen de acuerdo y deciden caminar en línea recta en la misma dirección, pero desde lugares distintos de la esfera. Ellas nunca se desvían de su trayectoria, van siempre rectas desde su perspectiva, pero debido a la curvatura de la esfera, la distancia que hay entre las dos se va reduciendo poco a poco, hasta que finalmente se encuentran en el mismo lugar. Sorprendidas, analizan lo que ha ocurrido de una manera muy diferente a la nuestra, ya que no saben que están viajando en la superficie de una esfera. Desde su perspectiva, han empezado moviéndose en línea recta, pero una fuerza las ha traído la una a la otra hasta hacer que choquen. Luego deducen que en su mundo debe haber una gravedad. Más o menos esto es lo que nos ha pasado a nosotros. Aunque nuestro universo parece localmente un espacio plano, euclídeo, en realidad vivimos en un espacio-tiempo curvo, al igual que le pasaba a las hormigas con la esfera. Cuando caemos no podemos diferenciarlo de ir en línea recta y a velocidad constante porque realmente estamos yendo en línea recta y a velocidad constante, solo que sobre una geometría muy distinta a la que estamos acostumbrados. Al igual que las hormigas tenían la percepción de trazar trayectorias curvadas debido a que el camino no era plano, a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando orbitamos da la impresión de que nos estamos moviendo con cierto arco, cuando realmente nos estamos moviendo rectos, solo que sobre un espacio-tiempo que está curvado. Y ojo, esto es importante. Espacio-tiempo. No nos estamos moviendo rectos por el espacio, nos estamos moviendo rectos por la combinación de espacio y tiempo. Y el tiempo también puede estar curvado. De hecho, es totalmente crucial. Tened en cuenta que una trayectoria curva, en cierto sentido, es la combinación del movimiento en 2 dimensiones distintas. Así que la curvatura del espacio-tiempo es la idea de que el movimiento por el tiempo y el espacio también puede mezclarse. Por ejemplo, estar quieto no es otra cosa que moverse solamente en el tiempo. Pero si el tiempo está curvado y esta mezcla sucede, estar quieto en un espacio-tiempo curvo te puede llevar también a moverte por el espacio. Eso básicamente es caer. No hay ninguna fuerza. La gravedad es una de las consecuencias de la curvatura, tanto en el espacio como en el tiempo. Pregunta: ¿qué causa este cambio de la geometría del espacio-tiempo?
Bueno, sabemos desde hace mucho que son las cosas que tienen masa las que causan la gravedad. Luego, si la gravedad es una manifestación de la curvatura, entonces la masa tiene que ser una de las causantes. Ahora sabemos que cualquier forma de energía es capaz de cambiar la geometría del espacio-tiempo. Vamos, que somos nosotros quien ordenamos al espacio y al tiempo cómo curvarse. Y es el espacio y el tiempo quien nos manda cómo movernos. Pero, ¿cómo es esta relación exactamente? ¿Cómo afectan los distintos tipos de energía al espacio y al tiempo? ¿Y qué maravillas surgen de esta conexión? Buenas preguntas, pero no nos adelantemos. Este fue el primer paso, el concepto de geometría no euclidia, de espacio-tiempo dinámico. La primera piedra para construir una nueva teoría sobre la gravedad y la estructura por la que se mueve todo el cosmos. Pero de la relatividad general como tal, hablaremos en próximos vídeos. Una cosilla más, gente. Solo quería recordaros que sigo en Fluxer a tope comentando la ciencia de series, películas, videojuegos. Ya tenéis disponibles los vídeos de Arrival, Doraemon, Clover... Ingenieros, ¿qué les pareció? Yo les compartí el link, creo que sí. Este link, por si quieren checarlo. Ahí vienen varios videos que de hecho vamos a visualizarlos. Nomás permítanme regresarme aquí a la pantalla. Y ese es uno que se refiere a la gravedad, no es una fuerza. Y el otro es este, el reto de explicar algo fácil en poco tiempo. Aquí está, miren, se los voy a reproducir. José Luis Crespo, de Quantum Fracture, nos lanzó este reto. Voy a retar a otros fantásticos animadores de YouTube a este Ciencia Clip Challenge. Os estoy hablando a vosotros, a la gente de Curiosamente. ¿Os veis capaces de hablar sobre qué va esto de la relatividad especial? Sorprendednos. El reto es parte de Ciencia ¿Sí lo Clip escuchan, ingenieros? Challenge. Si eres un joven de secundaria o bachillerato, puedes participar haciendo un video de comunicación de la ciencia y ganar libros, un kit de construcción de un dron robot o hasta una visita al CERN. Te daremos más detalles al final. Ahora, a responder el reto. ¿Qué es la teoría de la relatividad especial? La física clásica está basada en el supuesto de que las distancias y los intervalos de tiempo son absolutos. 1 metro y 1 segundo, por ejemplo, miden lo mismo independientemente de si se miden en reposo o en movimiento. Así parece confirmarlo nuestra intuición y nuestra experiencia cotidiana. Pero Albert Einstein nos dice que no. Espacio y tiempo no son absolutos ni independientes entre ellos. Por allá de 1905, mientras trabajaba en una oficina de patentes, Einstein nos propone imaginarnos un tren. Imagina que corre a 100 kilómetros por hora. Si una persona dentro del tren, llamémosla María, lanza una pelota hacia adelante a una velocidad de, digamos, 20 kilómetros por hora, para un observador parado junto a las vías, llamémoslo Miguel, las velocidades se suman y vería que la pelota va a 120 kilómetros por hora. Si a un pasajero le pega la pelota, no tiene peligro de morir. Sentirá el pelotazo a solo 20 kilómetros por hora, igual que si Miguel le tirara la pelota a un amigo suyo que esté en tierra. Este es el primer postulado. Las leyes de la física son iguales en cada marco de referencia si su velocidad es constante. Para María, el marco de referencia es el tren. Para Miguel es la Tierra. Hasta aquí no hay nada extraño, ¿verdad? Pues ahora entra en escena la velocidad de la luz. Imagina que María, en vez de lanzar una pelota, enciende un láser. Sabemos que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Digamos que el tren se mueve en el vacío para simplificar los cálculos. Si un pasajero mide la velocidad, obtendrá exactamente esa cantidad. Según nuestra intuición, si Miguel midiera la velocidad, el resultado tendría que ser la suma de la velocidad de la luz más la velocidad del tren. Y resulta que no. La velocidad sigue siendo la misma. Ese es el segundo postulado. La velocidad de la luz es la misma para cualquier observador. Muchos años antes que Einstein, Hipólito Fizeau hizo un experimento análogo al del tren: lanzar un rayo de luz a través de un tubo con agua en movimiento. Ya se sabía la velocidad de la luz en el agua, pero Fizeau quería saber si la velocidad con la que se movía se sumaba a la velocidad de la luz cuando iban en la misma dirección, y vio que no. Entonces, si la velocidad de la luz no cambia, es decir, si es independiente de la velocidad con la que se mueve su fuente,
constante, ¿qué pasa? A través de ese razonamiento matemático, Einstein dedujo que si la velocidad de la luz era constante, lo que se modifica con el movimiento son el tiempo y el espacio mismos. Por extraño que parezca, múltiples experimentos lo han demostrado. Por ejemplo, el efecto llamado aberración de la luz hace que una estrella se vea en una posición ligeramente diferente dependiendo de si el observador se acerca o se aleja de ella. Una de las consecuencias extrañas de esta teoría es la paradoja de los gemelos. Imagina que María y Miguel son gemelos y los dos tienen relojes ultra precisos que miden el tiempo haciendo rebotar un fotón en dos espejos. Los dos relojes están perfectamente sincronizados. Miguel, a quien ya vimos que no le gusta viajar, se queda en la Tierra y María se va a viajar al espacio. Cada uno ve su reloj hacer tic-tac a la misma velocidad. Para ambos, la velocidad de la luz es constante. Como María se mueve con relación a Miguel, él ve que el fotón de María recorre una distancia mayor en cada tic. Así que el tiempo en realidad se mueve más lento en la nave que en la Tierra, por lo que para María habría pasado menos tiempo. Ahora bien, para ella, el reloj de Miguel es el que se mueve más lento y sería él el que habría pasado menos tiempo cuando se encontraran. Ahí está la paradoja. ¿Cuál es la respuesta? Como el movimiento de la nave de María no es uniforme, sino que tuvo que pasar por una aceleración y una desaceleración, para ella habría pasado menos tiempo y sería más joven que Miguel cuando se volvieran a encontrar. Aunque estos efectos son muy pequeños, se notan. Un astronauta girando alrededor de la Tierra por un par de años es unos cuantos milisegundos más joven que los que se quedaron aquí. Ya sea en el tren o en la nave espacial, la relación entre las medidas tomadas por María y por Miguel, es decir, la manera en la que se cambian las distancias y las duraciones, se calcula usando la llamada transformación de Lorentz, fundamental en la teoría de la relatividad. Tecnologías actuales como los GPS dependen de la teoría de la relatividad para efectuar sus mediciones con precisión. En un trabajo que hizo más tarde en ese mismo año, Einstein llevó la teoría de la relatividad más allá y se dio cuenta de que de ella se podía deducir, entre otras cosas, que la materia y la energía no son entidades separadas, sino que son equivalentes. De hecho, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, pero eso es tema para otro video. Si te gusta la ciencia y estás en la secundaria o en la prepa, encuentra un tema que te guste mucho, haz un video y entra al concurso Ciencia Clip Challenge. Puedes hacerlo en forma de animación o como videoblog. En la descripción te ponemos un video de Javier Santaolalla que lo explica con detalle. O entra a cienciaclip.naucas.com para ver las bases. Asesórate muy bien antes de grabarlo. Y ahora vamos a retar a Rubén Lijó, quien tiene un canal muy interesante sobre ciencias naturales, a hacer un video. Rubén, hemos recibido cientos de preguntas de nuestros suscriptores y no nos damos abasto. Por favor, escoge una o varias de estas preguntas y ayúdanos a responderlas. Hola amigos de Curiosamente, claro que sí, por supuesto, reto aceptado. Vamos a echar un ojillo a esas preguntas y a ver cuál respondemos en Sígueme la Corriente. Estate atento. Y muchas gracias a José Luis Crespo por su ayuda. Visita su canal y el de Rubén Lijó y el de Javier Santaolalla. ¡Ah! ¡Cuánto por aprender! Curiosamente. ¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué les parecieron? ¿Cómo andan? ¿Qué opinan, ingenieros, de todo esto? Que sí, que como siempre se ha dicho, que el tiempo es relativo dependiendo del espectador. De una u otra manera, sí. Ya lo pudieron ver, por ejemplo, en el caso de... Perdón. Dije tomar un poquito de agua. Sí, en relación a la paradoja de los gemelos, que de hecho es un caso pues bueno, es un ejemplo muy visto, ¿no? Donde nos indica que definitivamente pues el tiempo es relativo dependiendo de dónde se encuentra la persona, ¿no? Como ya escucharon, puede estar muy lejos
Por ejemplo, si la persona sale fuera pues del planeta, pues obviamente que la velocidad, la aceleración y la desaceleración, como mencionaron, eso va a hacer que esta persona se mantenga, ¿qué? Pues más joven, ¿no? Que fue el caso que sucede ahí con el caso de Miguel y María, ¿no? Y un astronauta que de hecho comentaron que él se encontraba en la estación espacial, que él se ve más joven, ¿no? A comparación de otros astronautas que de otra manera, pues, están ahí, ¿no? Que no están en la estación espacial y otros que sí, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario al respecto? Antes de pasar al siguiente video de este famoso, también una persona, bueno, ha hecho muchas cosas muy interesantes, se llama Javier Santoalla, y él tiene un canal que se llama Date un Blog, y tiene hace muchos, habla sobre la cuestión de física, él es físico como tal, y habla de ecuaciones, y explica muchas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces vamos a ver parte de este ejemplo que nos habla 6 claves para enfrentar lo que es la relatividad, ¿no? Vamos a verlo, se los comparto. Hola, hijos de Einstein, ¿listos para que les estalle completamente la cabeza? Porque hoy te presento 6 datos fáciles. Hola, hijos de Einstein, ¿listos para que les estalle completamente la cabeza? Porque hoy te presento 6 datos fáciles y básicos para que entiendas de una vez por todas qué es esta vaina de la relatividad general. ¿Listo? El 25 de noviembre de 1915, un extenuado Albert Einstein presenta ante la Academia Prusiana de las Ciencias lo que hoy se conoce como la teoría general de la relatividad. 4 años más tarde, en mayo de 1919, el astrónomo más conocido de su tiempo, Sir Arthur Eddington, volvía de una expedición en la isla de Príncipe con unos datos fundamentales para respaldar esta teoría. El cosmos se comporta de la manera que Albert Einstein había predicho. La relatividad general era confirmada y su creador ganaría fama mundial. Había nacido una nueva estrella, el digno sucesor de Isaac Newton. Su nombre, Albert Einstein. La relatividad general es posiblemente la teoría más bella, elegante, sutil y potente que jamás se ha escrito. Con estos pocos símbolos que se ven aquí, se describe la armonía del cosmos, esa danza rítmica de planetas y estrellas, pero también su lado más monstruoso, más agitado, las estrellas de neutrones, los agujeros negros, las supernovas. La relatividad general es el andamiaje del cosmos, la estructura del espacio-tiempo. De hecho, es difícil exagerar la importancia y grandiosidad de esta teoría, una de las cumbres del pensamiento humano, una obra inmortal que verdaderamente nos eleva como especie, la relatividad general de Albert Einstein. Pues ahora que ya sabes un poco de contexto, yo te pregunto, ¿quieres entender de una vez por todas qué es esta wea y cómo funciona la relatividad general? Prepara tu cerebro porque va a doler. ¿Qué es la relatividad general? La gente normal, el populacho, los magos de la ciencia, dicen la relatividad bla bla bla, la relatividad bla bla bla. Pero un nerd de verdad, un seguidor de Date un Blog, un auténtico ñoño, sabe que dentro de la relatividad hay 2 teorías. Son 2 tipos. Todo empieza en 1905. Un Albert Einstein, casi indigente, literalmente, empieza a reflexionar sobre la dinámica de la luz, observando incoherencias en las teorías clásicas. Sus desarrollos dieron lugar a la relatividad especial, una teoría de la materia, el movimiento, el espacio y el tiempo sin gravedad. Lo cuento en este vídeo. Todo eso que vemos por ahí de dilatación del tiempo, dilatación de las distancias, paradoja de los gemelos y demás, es parte de la relatividad especial. Que no es especial porque sea guay, super mega chachi, no. Es especial porque está limitada, es un caso particular. Un mundo sin gravedad. Pero Alberto, que era un tipo muy listo, sabía que su trabajo estaba incompleto. Por un lado porque era una teoría que no incluía la gravedad. Un mundo sin gravedad, sin aceleración, es solo una teoría a medias. Por otro lado, había notado que su relatividad especial estaba en conflicto con las leyes de Newton, en particular con la ley de la gravitación universal que establece que la fuerza entre 2 cuerpos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Lo que hace que nos preguntemos, ¿qué distancia? Las distancias son relativas, entonces, ¿cuál de las 2 tomamos? ¿La que mido yo o la que mides tú? Recuerda que en relatividad especial las distancias se acortan o se expanden en función de quién las mida. Y algo así no podía ocurrir, así que se necesitaba una nueva teoría de la gravitación. Esto que de palabra suena, mete ahí la gravitación, venga, listo, rápido.
infinito. En realidad suponía un grandísimo reto. Sus amigos le alertaron. Planck le dijo que podría volverse loco y que aunque diera con la teoría correcta, posiblemente nadie le creería. Aún así, si lo consiguiera se pondría a la altura del mismísimo Isaac Newton. Hablamos de un esfuerzo hercúleo, una obra hasta así faraónica, un reto intelectual de enormes dimensiones y atreverse a ir contra la obra del glorioso Newton. En un tour de force posiblemente inigualable en la historia de la ciencia, durante una década, Einstein usó todos sus conocimientos de física y matemáticas para conseguir una teoría completa de la gravitación, dando con una descripción simple, bella y armónica de la materia, el tiempo y el espacio. Una teoría universal para todo el cosmos. Es la teoría de la relatividad general. Una teoría de la materia, el movimiento, el espacio y el tiempo con gravedad. Esto fue lo que presentó Albert Einstein en noviembre de 1915 en la Academia Prusiana de las Ciencias, una extensión de la relatividad especial para abarcar cualquier observador en el cosmos. Por eso podemos entender que la relatividad especial es extendida o generalizada por la relatividad general, una teoría más completa de la dinámica del universo. Técnicamente, para el que quiera más caña, con la relatividad lo que Einstein buscaba eran leyes del movimiento que fueran válidos para todos los observadores. Con la relatividad especial, Einstein conseguía leyes que fueran independientes de movimientos inerciales, es decir, sin aceleración. Con la relatividad general, Einstein amplía el rango de validez, incluyendo observadores en movimientos no inerciales, es decir, con aceleración. Es otra forma más técnica de ver la relatividad, la especial para observadores inerciales, la general para cualquier observador no inerciales. Es por esto por lo que a Einstein no le gustaba nada el nombre de relatividad. ¿Relatividad? ¿Relativo a qué? En realidad, la búsqueda de esta teoría es justamente lo contrario, lo absoluto, lo invariable. Claro que absoluticidad o invariabilidad no tienen tanto punch, ¿no crees? La relatividad general es una teoría del movimiento, la materia, el espacio y el tiempo válida para todos los observadores en el cosmos. El principio de equivalencia. Einstein ya tenía un objetivo. Tan pronto como hubo liquidado su relatividad especial, Einstein se centró en ampliarla, en generalizarla. Albert era un tipo de intuiciones, de golpes de instinto. Tenía un gran olfato para distinguir las buenas corazonadas de las malas, para saber de qué hilos había que tirar. Él trabajaba con imágenes físicas. Él visualizaba un concepto con significancia física y creaba una idea que luego desarrollaba matemáticamente. Pero la idea era lo central, alrededor de lo que giraba el resto. La idea era la clave, y siempre volvía a ella cuando se perdía con las matemáticas. Y esa corazonada llegaría en 1917, mientras estaba sentado en su silla en la oficina de patentes de Bern. Albert se dio cuenta de que si se caía de la silla, antes de pegarse el hostiazo padre, mientras estaba en el aire, estaría ingrávido, sin fuerzas, no sentiría su propio peso. Esta idea, que para cualquiera de nosotros sería un pensamiento superfluo, como ver volar una mosca, para él fue oro puro. Más tarde la denominaría la idea más feliz de su vida. Es el principio de equivalencia. Vamos a intentar entender bien en qué consiste este principio. Imagina que estás en un coche que acelera. Al arrancar, sentirás que tu espalda se pega contra el asiento, ¿cierto? Hay una fuerza que llamamos fuerza de inercia que entendemos gracias a la primera ley de Newton como una especie de resistencia o oposición a los cambios de movimiento. Pero para a pensar esto un segundo. ¿No ves cierta relación entre esta fuerza de inercia y la gravedad? Si no lo ves, piensa lo siguiente. Imagina que estás en un ascensor cerrado y sin ventanas. ¿Podrías distinguir si estás parado en la superficie de la Tierra o estás en el espacio viajando a toda leche? En este segundo caso, si la aceleración del ascensor hacia arriba es precisamente de 9,8 metros por segundo al cuadrado, la fuerza de inercia que sientes contra el suelo es exactamente igual que la fuerza de la gravedad. Ambas situaciones son indistinguibles, equivalentes. Este es el principio de equivalencia. ¿Y por qué algo así puede ser importante? Porque es precisamente la conexión entre las leyes que él ya había desarrollado, el movimiento en el espacio sin gravedad, con las leyes que él quería desarrollar, el movimiento en el espacio con gravedad. Este es el gancho, el vínculo entre la relatividad general y su relatividad especial. Técnicamente, agarra el cerebro porque viene zumo de neurona, se puede ver de una forma muy sutil, pero también muy útil. Él había encontrado una invariancia entre las leyes. Si tú te tiras por un acantilado, estás en lo que se llama caída libre. Realmente no sientes ninguna fuerza que tire de ti. Piénsalo bien, si te pesaras, la báscula marcaría 0. O si sacaras unas canicas de tu bolsillo, flotarían junto a ti. Estarías en un estado de ingravidez, como un astronauta. Por lo tanto, las leyes de la física en el espacio vacío y en un movimiento de caída libre con gravedad
tienen que ser las mismas, exactamente iguales. Ahí está el gancho para extender su relatividad especial a algo mayor. Así que podemos ver el movimiento de caída en un entorno con gravedad como un movimiento libre de fuerzas. La gravedad, comenzaba a sospechar Einstein, no sería una fuerza. Así que Einstein, en 1907, ya tenía por dónde empezar a trabajar alrededor de este principio de equivalencia. El principio de equivalencia es el nexo entre la relatividad especial y la relatividad general. ¿Cómo funciona la relatividad general? Con esta hermosa corazonada, Einstein estaba listo para dar con el mecanismo detrás de la gravedad, la curvatura del espacio-tiempo. Le acompañaron dos potentes intuiciones. En primer lugar, sus reflexiones sobre lo que hoy se conoce como la paradoja de Ehrenfest, una cuestión que ya he explicado en este vídeo de aquí. Una persona en un tío vivo ve acortadas sus distancias en la dirección tangencial y no en su dirección radial. Una longitud que es menor que 2pi por el radio. Eso solo puede ocurrir si el espacio está curvado. Solo en un espacio curvo se da la geometría que permite este tipo de distorsión tan particular. Por otro lado, están las fuerzas de marea, que se llaman así porque son las que explican las mareas en la Tierra. La conexión de estas fuerzas de marea con la relatividad general es sutil. Para ello, imaginemos que tenemos una persona con dos piedras en la superficie de la Tierra. Tomo las dos piedras y las dejo caer a la vez, desde la misma altura. Caerán al suelo en línea recta, en paralelo, ¿verdad? Ahora imaginemos que estas piedras están hechas de un material tal que son capaces de atravesar toda la Tierra. ¿Qué pasará? Caerán, irán viajando hacia abajo y chocarán en el centro de la Tierra. Qué extraño, ¿no? Dos cuerpos en caída libre, como vimos antes, en una situación de ausencia de fuerzas, deberían caer en líneas paralelas, en líneas rectas, no cruzarse nunca, ¿no? Pero dos líneas paralelas se definen precisamente así, por ser dos líneas que nunca se cruzan, nunca se cortan. Pero en este caso no ocurre así. Dos líneas paralelas perfectas están cruzándose en un punto, el centro de la Tierra. ¿Cómo puede ser? En una geometría curva, las líneas paralelas sí se cortan. Por ejemplo, en la superficie de la Tierra, dos líneas perpendiculares al ecuador y por lo tanto paralelas se cortan precisamente en el polo norte. Estas líneas rectas en un espacio curvo son lo que se llaman técnicamente geodésicas y son las líneas de distancia mínima en este espacio curvo y por lo tanto son las trayectorias de partículas en ausencia de fuerza cuando estamos en una geometría curva. Puedes ver esta parte que es realmente difícil y estalla el cerebro tantas veces como te sea necesario, pues aquí está la clave para conectar el principio de equivalencia con el espacio-tiempo curvo de la relatividad general. Es aquí cuando Albert Einstein se da cuenta del mecanismo de la gravedad. No es una fuerza que tira hacia abajo todo el tiempo. La caída libre de la gravedad es un movimiento natural en ausencia de fuerzas en un espacio-tiempo curvo. Es el espacio-tiempo curvo el que genera ese movimiento acelerado característico de la gravedad y no un tirón o fuerza hacia abajo. Lo que nosotros experimentamos como gravedad, aquí en la Tierra, lo que llamamos peso, no es más que una desaceleración, un frenado, una fuerza de inercia que ejerce la Tierra para evitar que caigamos hacia su centro, en un movimiento que sería el natural en un espacio-tiempo curvo, el de caída acelerada, un movimiento en ausencia de fuerzas. John Wheeler, que era una mente preclara y que siempre tenía las palabras idóneas para despertar el colectivo de la gente, lo describió así. La materia le dice al espacio cómo curvarse, el espacio le dice a la materia cómo moverse. Y este es precisamente el contenido de esta gran ecuación. Relacionan la cantidad de materia y energía en un entorno determinado con la curvatura del espacio-tiempo. ¿Y cómo llegó Albert Einstein desde esta idea de la curvatura del espacio-tiempo hasta la solución final? Esto es prácticamente una historia digna de una película de Hollywood. Y es que Einstein desconocía las matemáticas necesarias para realizar este trabajo, así que acudió a su amigo matemático Marcel Grossmann. Grossmann lo puso en la dirección correcta, las matemáticas desarrolladas unos 50 años antes por el alemán Bertrand Riemann, unas matemáticas del espacio-tiempo curvo, una nueva geometría, lo que hoy se conoce como la geometría diferencial. 4 años más tarde, de intenso trabajo intentando colocar en orden todas las piezas del rompecabezas, Einstein daría con la solución final, lo que hoy conocemos como la teoría general de la relatividad. La gravedad es producida por la curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué significa que el espacio está curvado? Voy a insistir un poquito en esto de la curvatura del espacio-tiempo porque de verdad que es fundamental. Además, es particularmente bello. Cuando uno descubre y entiende verdaderamente qué significa esto de que el espacio curvo produce cambios en el movimiento, se genera una sensación difícil de describir, como que se abren los poros, como que uno deja de ser un magol. ¡Atento! Si viajas por el espacio libre de fuerzas, vas en línea recta, sin aceleración. El espacio-tiempo es plano. Si viajas por el espacio, en el entorno de un cuerpo masivo, como una estrella, comienzas a acelerarte.
pero esta vez también libre de fuerzas. Llevas el movimiento natural de un espacio-tiempo curvo. ¡Me estoy quemando! ¡Ah! Duele. Por eso que podemos decir, de una forma así como de andar por casa, que la gravedad no es una fuerza. La analogía que mejor funciona para esto, aunque es solo una analogía y por lo tanto no es perfecta, es la de la lona. La lona representa el espacio-tiempo. Al poner un cuerpo masivo como una bola, este se distorsiona. Cualquier cuerpo que dejamos caer en la lona ahora se ve afectado por la distorsión de esta. Esta es una analogía que puede llevar a equívocos. Hay que tener mucho cuidado con ella. Aunque la imperfección de esta analogía la voy a contar en otro vídeo, ¿vale? Para que te enteres. Atento. Y por si todo esto no te lo crees, toca experimentar. Y es que hay una forma muy visual, muy potente, de entender todo esto del principio de equivalencia y la caída libre en ausencia de fuerzas. Con un ejemplo que hice en uno de los primeros vídeos de Date un Blog, de este canal. ¿Te acuerdas? En ese vídeo probamos el principio de equivalencia de una forma muy visual, simplemente pesándote en un ascensor, subiendo y bajando. En caída libre, como puedes imaginar, no pesarías nada. Otra forma de ver la ausencia de peso en caída libre es con una botella agujereada. Verás que al caer deja de salir líquido. Esto es porque no hay peso y por lo tanto no hay presión. Y esta es la verdadera transformación que inició Albert Einstein con la relatividad general. Una nueva concepción del espacio y el tiempo y un nuevo mecanismo para entender la gravedad. La materia distorsiona el tiempo y el espacio, y esto altera el movimiento libre de fuerzas. Confirmación. Cuando Einstein culminó su trabajo, tenía una sensación de inevitabilidad con respecto a este, de necesidad. Tenía que ser así, sí o sí. No había otra alternativa, todo encajaba perfectamente. Él estaba convencido de su veracidad por su poder, su elegancia y su belleza. Aún así, una de las primeras cosas que hizo Albert con su teoría fue aplicarlo a un problema conocido de la época. Es el que se conoce como el problema de la precesión de la órbita de Mercurio. La órbita de este planeta va girando con el tiempo, en un movimiento que se conoce como precesión. Esto era algo que ya había sido predicho por las leyes de Newton, aunque había una pequeña discrepancia. La teoría daba una variación de 531 segundos de arco por siglo, mientras que las observaciones indicaban que era de 574 segundos de arco por siglo. Einstein tenía la intuición de que esta pequeña discrepancia era significativa. Era una especie de grito de socorro, una voz de alarma de la propia teoría indicando que la gravitación clásica, la de Newton, no era de todo correcta. Con una nueva gravitación, este valor sí se podría justificar. Y así fue. El valor obtenido por Albert con su relatividad para la precesión encajaba con una precisión tremenda con el valor observado. Einstein comentó que cuando dio con este resultado estuvo fuera de sí durante varios días. La verdad es que es difícil imaginar la emoción que pudo sentir Albert en la soledad de su casa cuando vio las cosas como eran. En cualquier caso, esto es lo que se conoce en ciencia como una postdicción. Un pequeño problema, un desajuste entre experimento y teoría que motiva la generación de una nueva teoría. Aún así, esto es peligroso, puesto que puede generar cierto sesgo. Si uno conoce lo que quiere obtener, está sesgado con respecto al desarrollo de la teoría. Ya sabes la respuesta de antemano. Y esto en ciencia no se suele tomar demasiado en serio. Es curioso como Albert Einstein, una persona muy crítica, pero a la vez también una persona con una fuerte intuición y con fuertes convicciones por la belleza de una teoría, él estaba convencido de que su teoría tenía que ser correcta. Llegó a decir que si el universo no seguía la relatividad general de Albert Einstein, peor para el universo. Pero aunque para él esta postdicción y su sentido de belleza, elegancia e inevitabilidad de la teoría era suficiente síntoma para su veracidad, la comunidad científica necesitaba algo más fuerte. Una predicción. Que la teoría sea capaz de indicar algo nuevo, de pronosticar un nuevo fenómeno que se pueda medir y confirmarlo experimentalmente. Ese algo existía y Einstein lo sabía. Como veremos, una de las consecuencias de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein es que la luz como fuente de energía, aunque no tiene masa, también pesa. Por eso un rayo de luz se puede curvar debido a la gravitación al pasar por un cuerpo masivo. ¿Por qué no medir una estrella que esté próxima al Sol y medir cómo se curvan los rayos de luz al pasar cerca de esta? Si los rayos de luz de una estrella pasan cerca del Sol, este debería desviarlos. Para un observador desde la Tierra, parece que la estrella está en otro lugar. Esto se puede medir, claramente. Pero hay un problema. ¿Cómo ver estrellas cerca del Sol? Y por lo tanto de día. Einstein tenía una propuesta. ¿Por qué no esperar a un eclipse de Sol? Esto fue lo que se hizo, precisamente en mayo de 1919, es decir, hace 100 años. Sir Arthur Eddington comandó dos expediciones, una a Sobral, en Brasil,
y otra la Isla del Príncipe, en el Golfo de Guinea. Él mismo, Sir Arthur Eddington, el astrónomo más famoso de su época, participó en esta última, aunque la suerte no parecía estar de su lado. Nubes y lluvia en ambos lugares. Sin embargo, consiguieron durante un espacio pequeño de tiempo ver alguna estrella. En el año 1920 los resultados fueron publicados, apoyando la teoría general de la relatividad. Einstein era elevado al Olimpo de los dioses de la física, digno sucesor del grandísimo Isaac Newton. Esto desató una lluvia mediática. Einstein y la relatividad se hicieron mundialmente famosos, convirtiéndose de la noche a la mañana en una auténtica celebridad, aunque como algunos relatan, nadie entendiera lo que él había hecho. Hay una anécdota muy graciosa y es que se comenta que un periodista un día le dijo a Eddington que qué se sentía al ser una de las 3 personas únicas en el mundo que entendía esta teoría. Eddington se quedó pensativo, por lo que el periodista le dijo: venga Eddington, no seas tan modesto. A lo que él respondió: no, precisamente al contrario, estoy pensando quién puede ser esa tercera persona. Hoy las pruebas experimentales en favor a esta teoría son abrumadoras y muy firmes. No se ha encontrado ni una sola fisura. Con esto entramos en una nueva era de la humanidad, la era de la relatividad. Son múltiples y rotundas las evidencias científicas en favor de la teoría de la relatividad. Consecuencias. Si es importante la relatividad general, no es solamente porque sea una forma útil y potente de describir el cosmos en el que vivimos. También es por las consecuencias que ha tenido en la forma en que entendemos ciertas magnitudes físicas y en nuevas áreas de la física que se han creado. Por ejemplo, modifica nuestra concepción del tiempo, que ahora ya no solamente se dilata por la posición relativa de un observador con respecto a otro, también se dilata debido a la presencia de un campo gravitatorio. Esto es precisamente lo que ocurre en la película Interstellar, en ese planeta donde una hora equivalen a 7 años en la Tierra. Esto debido a la presencia del campo gravitatorio de ese gran agujero negro. Algo que fue probado experimentalmente en el año 1959, con un experimento que midió la diferencia de tiempo entre el suelo y el alto de una torre. Gracias a la relatividad también sabemos que aunque la luz no tiene masa, también pesa, debido a que tiene energía. Cualquier cosa con energía también gravita, algo también confirmado experimentalmente. Más aún, esto implica que cuando la luz abandona un cuerpo muy masivo, esta luz pierde energía y por lo tanto se convierte en una onda de menor frecuencia. Esto es lo que se conoce como un desplazamiento al rojo o redshift, algo que también ha sido medido experimentalmente. Más cosas. Sí. Ok, ingenieros, espero que se encuentren bien, que estén checando parte de esta información. Es mucha la realidad lo que estamos viendo el día de hoy. Y como pueden ver, pues es bastantes temas, bastantes palabras, y bueno, habrá algunas cosas que no siguen del todo, pero ya lo platicaremos más adelante. Vamos a dejar el día de hoy la sesión aquí. Ya les compartí a través del chat, y ahí tienen las diferentes direcciones por si quieren investigar un poquito más, perdón, y ahí pueden encontrar, y recuerden que hay que hacer su resumen, ¿no? Para la siguiente semana, y pues bueno, recuerden que todo esto forma parte de sus evidencias para esta evaluación. ¿Algún comentario, ingenieros, que deseen realizar? Yo quería preguntarle, pero acerca sobre las calificaciones. Sí, yo creo que más tarde, el viernes ya les entrego sus calificaciones, no se preocupen. Ahí les van a tener ya. Muchas gracias. ¿Nos fue bien o mal, profe? Sí, entonces nos vemos el próximo viernes, ¿verdad? Ahí estamos al pendiente, pues. Bueno, que pasen buen provecho, cuídense mucho y gracias por estar al pendiente. Cuídense, bye, hasta luego. Profe, hasta luego. Gracias a ustedes, bye, y nos vemos. Buen provecho, hasta luego.